Hola, primero medio. Este video es de la guía número 5, ¿ya? Nosotros para la guía número 5 vamos a trabajar la simbología en la literatura. Primero tenemos que entender que la simbología para la literatura se entiende como una figura literaria que consiste en un objeto, acción o expresión que significa algo más, ¿ya? De lo meramente visible en su significado literal. Es decir, que este símbolo o este concepto tiene varios significados y, como dice en el texto, a menudo ocultos. Es decir, que puede aparecer en un texto y nosotros podemos interpretar otra cosa, ¿ya? Importante saber que deben trabajar con un esquema en el que, que trabajamos el año pasado y en el que sabemos que, por ejemplo, comparación es un concepto, es igual a otro, ¿cierto? X es igual a Y. La metáfora, X representa a Y, ¿ya? Y aparece como lo que representa. Y ahora el símbolo como X es Y, ¿ya? X es Y o esto representa esto, pero es un concepto específico, material. Es algo que ya se ha repetido y que está relacionado con la cultura, ya con algo que conocemos todos culturalmente. Entonces, tenemos acá un ejemplo que es el caballo de Troya. La mayoría de las personas conoce el tema del caballo de Troya por películas y por el libro en el que aparece esta imagen que es la Ilíada de Homero en el año 5 a.C. Ya este es un mito griego que la mayoría reconoce porque simboliza el engaño, ya que los romanos, en los egeos los romanos intentan en una pelea contra los egeos aparecer en un caballo como una especie de regalo. Sin embargo, termina siendo un engaño y el pueblo que estaba peleando aparece de dentro del caballo, ¿ya? Este es un ejemplo porque si simboliza el caballo de Troya, esto puede ser determinado como un símbolo, ¿ya? Las características del símbolo tenemos, algunas de las principales son que es dual, es decir, que tiene un significado real y uno al que representa, es subjetivo, porque puede variar esa interpretación a través de la cultura. En distintas culturas las distintas culturas tienen distintos símbolos. Por ejemplo, lo que les hablaba en clases es que un símbolo de paz acá en el mundo occidental puede ser representado por una paloma blanca, ¿ya? Sin embargo, en el mundo oriental, una de las imágenes usuales que representaba la paz es el olivo. Entonces, por eso es subjetivo, porque depende de la interpretación que le da la cultura, incluso que depende de la interpretación de cada persona. Es colectivo, porque todos podemos reconocerlo, ¿ya? Como está relacionado con la cultura, nosotros apenas aparece ese símbolo, sabemos qué representa. Por ejemplo, estuvimos hablando de las marchas, del movimiento social, cuando apareció el perro, con el pañuelito rojo, ¿cierto? Que era un representante, era un símbolo de la lucha del pueblo. Por último, tenemos que es complejo, ya que da al texto mayor sentido o profundidad, ya que representa algo más que puede ser interpretado. En la clase nosotros hicimos este ejercicio de activación cognitiva. ¿Qué significa esto? Para despertar un poquito y ejercitar la mente. Entonces lo que hicimos acá es que esto todo es lo que hemos estado hablando recién, lo que significa un símbolo. Y hay que ponerlo en orden, ¿ya? ¿Cuál de estas oraciones comenzaría en un texto? Puede empezar un texto diciendo, otra característica es,
o eso viene después en un texto, ¿ya? Eso tienen que realizarlo en su cuaderno. Ponen ahí actividad, activación cognitiva y eligen cuál es el orden, o lo pueden hacer aquí mismo y anotan la respuesta, ¿ya? De la activación cognitiva. Repito, poner en orden estas oraciones. Esto se llama plan de redacción, ¿ya? Luego de eso trabajamos en una actividad con un poquito de memoria, ¿ya? Aquí hay 3 libros representativos de nuestras lecturas. Cumbres Borrascosas lo vimos en el primer año que estuvimos juntos, ¿ya? A principio de año, cuando estábamos con la profesora Alison. Después, a fin de año, leímos Drácula, ya cuando estábamos con el tema de las obras, estuvimos viendo el romanticismo, y por último, Bodas de Sangre, que fue lo de este año, y lo que tenemos más fresquito, ya. Entonces yo agarré algunos símbolos de esos libros, y trabajamos con el significado. Aquí cada uno le dio su interpretación, sin embargo había una que era un poquito más general, y tuvimos que trabajar mucho con nuestra memoria. En Cumbres Borrascosas, la historia de Heathcliff y Catalina, tenemos como símbolo la tormenta, ¿ya? Este texto está escrito en el romanticismo pasando al realismo, por lo tanto, nosotros hablamos que en el romanticismo los sentimientos o las emociones que viven los personajes se van representando en el ambiente. Y si el ambiente tiene una tormenta o está en medio de una tormenta y el libro a medida que avanza empieza a hacerse peor la tormenta, los vientos son tremendos, hay alguien que parece que termina perdiéndose o casi se pierde en el espesor del bosque, ¿qué significará entonces? La representación de los sentimientos aquí. La representación de los sentimientos o emociones turbulentas de los personajes, ¿ya? Esa representaba el símbolo de la tormenta en Cumbres Borrascosas. En Drácula, por otra parte, tenemos el símbolo de la sangre. ¿Qué pasa cada vez que aparece la sangre en Drácula? ¿Qué simboliza la sangre? Bueno, nosotros le pusimos que la sangre simbolizaba la muerte, ¿ya? En el fondo eso simboliza porque cada vez que va a aparecer que aparece un poco de sangre, significa que Drácula ya ha tenido alguna víctima. Por ejemplo, en la escena donde aparece describiendo Jonathan las uñas de Drácula, del conde Drácula, y dice que las encuentra sucias y que tienen como si hubiera sangre seca, ¿ya? Eso significa muerte o significa terror, ¿ya? Terror a la muerte cercana. Por último tenemos Bodas de Sangre y el símbolo de la luna. Este lo discutimos harto, sin embargo la luna lo que simboliza en el libro de García Lorca, en Bodas de Sangre, es que algo va a pasar, simboliza un elemento que indica que algo va a pasar, y la verdad, ¿ya? Porque la luna con su luminosidad, o sea, con su luz, alumbra los hechos y descubre las verdades, porque alumbra a los amantes que están escondidos en el bosque, ¿ya? Eso es lo que hace la luna. La luna también para Federico García Lorca es un elemento maternal que tiende a proteger, a establecer protección, pero en el fondo, sin querer, inconscientemente la luna figura como un símbolo de la verdad, de los hechos, ya como que guía los acontecimientos. Símbolo súper colectivo también porque está en el imaginario de los gitanos. Y Federico García Lorca, ustedes saben, se relacionó mucho con el tema de los gitanos y la cultura gitana, ¿ya? Esa fue la actividad que trabajamos en clase. Espero que se vaya entendiendo bien porque tuvimos que usar la memoria, ¿ya? Un dato importante acá, leamos. Los símbolos pueden tener significados universales, pero en la literatura cada autor puede intentar representarlos de una forma especial y única, como lo vimos con García Lorca, Una guía atrás, ¿ya? Pese a que los símbolos sean colectivos y que nosotros logremos identificar algunos, en algunos libros pueden ser individuales, porque cada autor le da la representación que quiere, ¿ya? Algunos van a ocupar los generales y algunos van a darles nuevos significados como García Lorca. Eso, muy bien. Luego, la siguiente clase, tuvimos esta actividad
de ejercitación. Aquí tienes, esto voy a hacer que lo hagas solito o solita porque esta todavía no la realizamos en clase, ya nos toca la siguiente clase. En esta actividad tienes que ver estos 3 símbolos literarios. Me tienes que decir si estas imágenes las has visto antes. ¿Dónde las habrás visto antes? ¿Qué crees que representan? Te voy a dar un pequeño dato. Esas son las patitas de mi perro. La del medio, acá, ha salido en Los Simpsons. La de acá a la izquierda es algo que probablemente conocen tus abuelos y quizás tus papás. Y la que está a la derecha es parte de una canción de una banda de metal sinfónico, si no me equivoco, bueno, de una banda llamada Mago de Oz. ¿Ya? Tienes que escribir entonces en tu cuaderno actividad de ejercitación y qué crees que representan estos símbolos literarios. Por último, tu actividad independiente, en la que tienes que hacer solito, solito, solita, solita, es leer el poema llamado Callejero de Alberto Cortés, que está en la página 216 de tu libro de lenguaje. Luego de leer el poema, tú respondes las preguntas 1, 2, 3 de la página 217 del libro de lenguaje, y luego, en la misma guía, si la tienes impresa o en el cuaderno, explicas en 5 líneas cuál sería el símbolo expresado en el poema leído. ¿Ya? Después de todo lo que vimos del símbolo, tienes que decirme cuál es ese símbolo que aparece en el poema callejero. ¿Qué símbolo será? Por último, lee algunas páginas de Hamlet, que es nuestra lectura complementaria, e intenta buscar algún símbolo que aparezca en ese libro, ¿ya? Algo que represente una idea o emoción como lo hicimos con Bodas de Sangre. ¿Ya? Inténtalo. Eso sería. Mucho éxito. Entonces recuerda que esto tienes que hacerlo o escrito en tu guía, bien ordenadito, o en tu cuaderno, ¿ya? Ahora las guías las realizamos en clases, así que te invito a que puedas asistir o a que intentes asistir a clases para que no pierdas el hilo conductor de las clases que estamos realizando con tus compañeros y para que nos veamos más seguido, ¿ya? Así que un abracito y espero que esto haya sido de mucha ayuda. Chau, chau.